Hola, vaquita. ¿Qué se siente vivir en un pueblo embrujado, vaca? Good day. Hey, it's a bird. Yeah. You don't do random. It's just all planned. We never do random stuff. You know what I'm saying? This is all planned. Hey. Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en Turquía. Así es, una vez más por la bella, alucinante ciudad de Estambul. Es todo un viaje caminar por estas calles. Y para hoy tenemos un plan que seguramente estará muy cool. Pues iremos a visitar las Islas del Príncipe, que están a aproximadamente hora y media al sur de esta ciudad. Iremos a visitar en particular la isla Büyükada, que se trata de un lugar que los locales aseguran te transporta al pasado. Una isla donde está prohibido para los locales comprar un automóvil, así que la mayoría de ellos optan por transportarse en bicicleta o en caballo. Una comunidad de muy pocos habitantes que sobreviven del comercio local, por supuesto repleta de historias, repleta de leyendas. La verdad es que estoy muy emocionado. La manera como llegaremos hasta allá, hasta la isla, será en un barco que tomaremos aquí desde el muelle Kabataş. Acompáñenos, amigos míos, vamos a darle. She a big spender, little tipper. Got the fuck niggas running around with you. They talking about you like a gold digger, but they can't figure about your bank figures. Órale, viene lleno, No todos van para la misma isla, como que hace varias paradas el barco, pero está cotizado. Qué bueno que llegamos a tiempo. Aquí como que hay que encontrar nuestro lugar, como que te metes, te apretujas y órale, aquí vamos. Oh, sí, sabía que esto iba a suceder. Cuando tomas un barquito aquí, los pájaros te empiezan a seguir por un buen rato, unos 10-15 minutos. Así que antes de partir, compramos unos simit. Simit es como el pan más típico aquí, viene siendo como el pretzel turco. Entonces se los avientas y sin importar para dónde lo avientes, un pájaro lo va a cachar. Ahí va. Alguien agárreme simit, por favor. ¡Opa! Tanto soy el rey palomo como soy el rey gaviota. Estamos expandiendo el reino, hermano. Únanse al rey palomo. Aceptamos de todos colores, de todos tamaños, de todas gorduras. ¡Únanse! ¡Opa! ¡Wow! Hacen hasta lo imposible por un pedazo de pan. Justo ahorita estamos pasando por Kil Kulesi, que se traduce como la Torre de la Chica. Y desde aquí ya comienzan las leyendas, las tremendas historias. Supuestamente hace muchos años un sultán tuvo una hija. En el momento en que esta nació, una adivina predijo su fortuna y le dijo al sultán que su hija iba a perder la vida siendo mordida por una serpiente. El hombre, asustado, paniqueado, creyéndose las palabras de la adivina, optó por llevar a su hija a vivir en medio de una isla donde ninguna serpiente podría llegar hasta ella. Le construyó una lujosa y bella torre donde todos los días llegaba un barco con comida, con alimentos, para que ella pudiera estar cómoda y bien alimentada. La ironía en todo esto es que a pesar de los esfuerzos del sultán porque su hija estuviera alejada de cualquier serpiente, una muy venenosa logró colarse en el barco junto con sus alimentos. Así que cuando ella abrió su empaque lleno de delicias, se encontró en efecto con esta tremenda bestia venenosa, la cual procedió a morderla y acabar de esta manera con su vida. ¿Qué tal, Una tremenda leyenda, una tremenda historia que nos enseña que en efecto, en ocasiones es imposible huir de nuestro destino. Won't you give it to me, baby? Just get the foreplay. I just wanna lose my mind till we get to Friday. Wow, sí que este lugar está muy interesante. En sí, las Islas del Príncipe son varias, son 7 en total, de las cuales únicamente 4 se pueden visitar. Las otras 3 están cerradas, pues realmente no representan seguridad para sus visitantes. Podría ser una tremenda situación de adrenalina, algo con un alto grado de mortalidad. Y no es lo que estamos buscando, amigos míos. Estamos solamente pasarla bien y aprender algunas curiosidades.
esta, Büyükada, es la isla más grande de las 7. De hecho, Büyükada en turco significa la isla grande. Büyük, grande, Ada, isla. La isla grande. Y en efecto, no se ven vehículos motorizados. Los únicos automóviles que se llegan a ver son ambulancias, patrullas, vehículos de servicios públicos en general. Y de ahí en fuera únicamente bicicletas y caballos. Estamos viendo que son muy comunes los bicitaxis eléctricos, que son bicis con un pequeño motor eléctrico que van a una velocidad moderada. Y otra cosa que de verdad nos tiene flipando de la curiosidad son los caballotaxis, cabataxis, taxibayos, como los llamarían ustedes. Y wow, estar por estas calles está bien curioso. No existe ni un solo semáforo, el nivel de estrés que se siente en general es mínimo. No existe el sonido de los claxons, por ejemplo. En lo absoluto vas a escuchar jamás un ta 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 ta. En adición a ello, para complementar nuestro viaje al pasado, wow, muchísimas de las construcciones que estamos viendo son de madera. E incluso muchas de ellas se ven ya bastante deterioradas, a tal punto que han adoptado una apariencia un tanto tenebrosa. Por ejemplo, esta que está aquí a mis espaldas, no me cuesta trabajo pensar que está altamente embrujada, que en las noches se escuchan risas macabras. Ahí hacen a los niños obesos para posteriormente devorarlos. Pues bueno, continuemos recorriendo, continuemos impresionándonos por esta pequeña isla que nos garantiza un viaje al pasado. Oigan, de verdad no estaba preparado para esto. Esto parece un pueblo embrujado. Todas las casas que ves están sumamente viejas, de madera sumamente desgastada, y la mayoría de ellas no permiten el acceso. Están cerradas con una cadena. Sí, eso parece un escenario de una película de terror. Como que siento que me voy a acercar de la nada y va a salir un demonio, me va a jalar de los pelos y yo así de ¡ya, yo rescátame! Se pone tétrica la situación. Y es una mezcla bien extraña entre casas que parecen todas embrujadas, calles completamente solitarias y vacas. Muchísimas vacas. Es un hecho que las personas de aquí sobreviven del comercio local. Hola, vaquita. ¿Qué se siente vivir en un pueblo embrujado, vaca? Cuando leímos sobre este lugar en internet, yo me imaginaba otra cosa por completo. Me imaginaba el clásico pueblo sumamente turístico, casas bonitas en todos lados, todo con precios sumamente elevados. Vaya que en lo absoluto obtienes a cambio de la experiencia un pueblo tétrico, así lo definiría. Tétrico, y si te adentras lo suficiente, ligeramente abandonado. Si te quedas nada más en la parte céntrica, sí ves muchas tienditas, muchos restaurantes, uno que otro hotel, pero ya que te adentras un poquito más, wow, en lo absoluto, miren, están nada más nuestras bicis, Ali, el guía estrella por ahí, y ya, nadie más a la redonda. Me está gustando esta experiencia en este pueblito con gatos negros, tenebrosos pero cariñosos. Y para darle un toque aún más tétrico a toda esta experiencia, chequen este tremendo orfanato abandonado a mis espaldas. Esa estructura sí que está flipante, está muy tenebrosa. Su nombre en turco es Eski Rum Yatimhanesi, que significa viejo orfanato romano. Eski, viejo, Rum, romano, Yatimhanesi, orfanato. Y el hecho de que haya sido de los romanos le da un toque aún mucho más interesante a esta isla, pues estamos hablando de un edificio llevado por cristianos en territorio musulmán. De hecho, no es la única edificación cristiana, también acabamos de pasar por un monasterio que tenía cruces, tumbas cristianas y toda la cosa. Toda una experiencia, todo un viaje al pasado, lo que hace a este orfanato muy interesante, además de ser severamente tenebroso por su apariencia. Es que historiadores afirman que hasta la fecha se trata del edificio de madera más grande de toda Europa y el segundo más grande en todo el mundo. Vaya, no sé qué tan válido siga siendo esto, pues ya está abandonado, está inhabitable. Sirvió como un orfanato, recibiendo a cientos de niños desde 1900 hasta 1964, que cerraron sus instalaciones pues ya no era seguro estar dentro de. Vaya, tan solo viéndolo desde aquí podemos ver que ya está muy deteriorado. En cualquier momento
momento toda la estructura podría desmoronarse. Y wow, apreciar todos los detalles con detenimiento hacen de esto una experiencia muy tenebrosa. ¿Se imaginan eso? Adentrarse, explorar, a ver con qué te encuentras. Por supuesto que daría mucho miedo, pues quién sabe qué te puedas encontrar por ahí. Y a esto le sumamos que en cualquier momento se podría caer el piso por el cual estás caminando. Y hay letreros en turco que afirman que hay un perro guardián sumamente mortal cuidando la propiedad. Vaya, vean tan solo la ilustración de ese perro. No te quieres meter con ese can. Sí que no estábamos preparados para esto, sí que le ha dado un giro a esta experiencia. Les repito, pensábamos que esta experiencia, que este viajecito iba a ser algo completamente diferente. Y créanme, creo que estoy el triple de sorprendido de lo que esperaba estar. Y bueno, amigos míos, así llegamos al final de este video. Así concluiremos la aventura por esta intrigante isla turca. Una aventura que tomó un giro completamente inesperado. Salimos con mucho más de lo que esperábamos a cambio. Vinimos buscando cobre y salimos con oro. ¿Ustedes qué opinan, amigos míos? ¿Conocían de la existencia de este lugar? ¿Conocen algún lugar similar en el cual la mayoría de las construcciones se vean abandonadas? Pueden dejarlo en los comentarios de aquí abajo. Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. Una aventura abandonada, un tanto solitaria, ligeramente tenebrosa. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo abandonado. Let this off.